Bien, estamos en vivo del estudio de Rafaela Noticias, el Mauricio Basso, precandidato a intendente, por el cambio es con vos por... Bueno, cambiemos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo Listo. estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá contento de estar como siempre y gracias por recibirnos. Bueno, hoy tenemos acompañados, me gustaría que nos presentes. Por ahí. Bueno, sí, obviamente tratamos de hacer siempre un trabajo muy profesional con las propuestas y me acompañan ahora Norberto Emerich y Raúl Paz, que el caso de Norberto tiene mucha experiencia en lo que es seguridad geopolítica y trabajo sobre todo vinculado a acciones para lidiar con el complejo tema del narcotráfico y Raúl, que es especialista en seguridad, tecnología, bueno, tiene una carrera bastante robusta en eso y tiene trayectoria, entonces hace bastante tiempo que venimos trabajando con ellos, hace bastante tiempo que hicimos todo un lineamiento de acciones que fuimos siguiendo estos últimos por ahí 5 o 6 meses para abordar el tema de una manera más integral, que no sea solo lo que tiene que ver por ahí con la coyuntura, que es lo que a veces nos devora y después resulta que el problema tiene una raíz mucho más compleja y nos quedamos solamente con esa parte y hacer un tratamiento más, digamos, por ahí integral. Así que, bueno, ellos estuvieron acá en una jornada de trabajo con ¿Ellos nosotros. dónde son? Disculpa. Son de Buenos Aires y, Bien. bueno, en el caso de Norberto, Sí, es Buenos Aires, pero con experiencia de trabajo en seguridad en México y en Ecuador. Bien. en Ciudad Juárez puntualmente, que sabemos que es por ahí un hervidero, digamos, o lo ha sido. Así que básicamente hicimos toda una jornada de trabajo y tiene que ver con entender la tecnología aplicada, cuáles son las posibilidades que nos da en función del monitoreo y también todo el trabajo que hay que hacer, que toma mucho más tiempo, que es un trabajo que tiene que ver con cómo el Estado aborda la problemática de la inseguridad, cómo ocupa los espacios, así que para justamente generar la calidad de vida, que es algo mucho más complejo que por ahí simplemente no es apretar un botón y que suceda, ¿no? Entonces tratamos de aprovechar para que la gente también nos pueda conocer y vea nuestro enfoque en este tema. Ya vamos a hablar con ellos. Contanos, bueno, en esta reunión que tuvieron, ¿le pudiste contar más o menos cuál es la realidad de Rafaela? ¿Qué pudieron sacar como primeras conclusiones? Y mira, el planteo en realidad fue al revés. Fue ir con el planteo de Rafaela y empezar a ver esta casuística. Bueno, lo conversamos con vos también hace poco, de algunas experiencias en territorio y de algún trabajo técnico específico, pero todo lo que se hizo antes de esto fue en relación a qué se podía hacer para Rafaela, cuál era la realidad en general de Argentina, digamos que se replica en distintos lugares. Nosotros estamos de por sí en un departamento que es el castellano, que es bastante inseguro, y Rafaela quizás es el mayor exponente. Y por eso estuvimos trabajando en Lanús, por eso estuvimos trabajando con la ciudad de Buenos Aires, viendo el tema de tecnología aplicada, de los sistemas, y también quería que en todo este proceso de trabajo culminarlo con lo que tiene que ver con la presencia acá en la ciudad, que era algo que queríamos también, nos estábamos esperando con ansias. Bueno, ¿cómo era su nombre? Raúl Paso. Raúl. Bueno, ahí decía Mauricio, le llevamos el caso Rafaela. Quizás con la experiencia de ustedes no sea muy complejo, para nosotros los rafaelinos es un sistema de seguridad bastante complejo. No sé cómo lo vio, cómo lo ve desde afuera, y bueno, si quiere decirnos algunas propuestas que ha trabajado con Mauricio. Sí, básicamente, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Sí, juntamente aquí con Norberto, lo que queríamos comentarles un poco, todo tiene un plan de trabajo para hacer esto, como todo hay que organizarse. Hemos fijado los objetivos y dentro de esos objetivos los distintos programas que van a conformar este plan. Y por eso me gustaría dejarle primero la palabra a Norberto, que él va a explicar un poco el qué, cuáles son esos objetivos, y yo después voy a retomar, sería el cómo, ¿no? Bien, lo escuchamos. Gracias por la invitación. Nosotros nos sumamos con mucho entusiasmo a la iniciativa, a la propuesta, a la inquietud, sobre todo de Mauricio Basso en relación a los problemas de Rafaela, ¿no? Y estrictamente los problemas de seguridad. Planeamos, estamos discutiendo y armando un plan con tres bases, tres grandes pilares. Uno tiene que ver con la cuestión de la información, otro con las instituciones y el tercero con el espacio público. Muy sintéticamente, cómo estas tres cuestiones se enlazan con la seguridad. La información, y eso nos va a explicar muy bien Raúl enseguida, tiene que ver con saber qué pasa, una cosa, el dato, saber bien qué pasa. Segundo, qué hacer con estos datos y con esta información, ¿no? Información e inteligencia. Las instituciones, ¿no? La idea de que todas las instituciones, los partidos políticos, las universidades, la iglesia, las empresas, toda la sociedad de Rafael, con convocatoria al gobierno provincial, nacional, una gran convocatoria, se comprometan en la estructuración, el sostenimiento, la gobernabilidad de un plan de seguridad para la ciudad.
si la problemática de seguridad es la más importante de las que tiene la ciudad o define en síntesis las problemáticas de toda la ciudad, se necesita un compromiso, estamos trabajando en esa idea que permita sostenerlo, ¿no? Y lo que tiene que ver con normativas, presupuestos, toda la cuestión institucional. Por último, lo que consideramos es el aspecto concreto de la seguridad, que lo sintetizamos en recuperar el uso del espacio público. La ciudad, en términos de seguridad, tiene que poder ser utilizada. Utilizada significa poder consumir, poder usar, poder transitar, poder disfrutar, mejorar la calidad de vida de la población de Rafaela, que nuestros ciudadanos puedan ejercer sus derechos de ciudadanos. Implica eso circular, organizarse, opinar, debatir, proponer, que sea escuchado. Es en síntesis, una mezcla, una combinación de factores que permiten entonces, y es lo que nos gustó mucho de Mauricio, la idea de hacerse cargo y decir, bueno, yo lo quiero hacer. O sea, en general pareciera, y es lo que estuvimos conversando, que los problemas de seguridad son responsabilidad de otros, o se producen porque alguien hizo o no hizo, o dejó de hacer. Bueno, si quiero ser intendente de la ciudad y gobernador de la ciudad, la responsabilidad es y va a ser mía, o sea. Hay un tema importante también que aclarar, que muchos de los puntos que por ahí dice Norberto, porque obviamente a Rafaela Noticias lo sigue un montón de gente y por ahí Norberto avanzó sobre algunas cuestiones concretas que son un plan que se fue desarrollando, que tuvo un desarrollo teórico, ¿no? Y por ahí cuando habla decía la opinión del ciudadano, la persona que lo está escuchando va a decir, pero si yo puedo opinar, si yo puedo transitar, no, pues todo en función a lo que tiene que ver con la cuestión de seguridad, que hay distintas maneras de organizar el manejo de la información y que tiene que ver con la opinión de los ciudadanos, con cómo lo ven, que el trabajo en el territorio viene de ese lado. Quería hacer esa aclaración. Ahora, usted dice que ahora le pregunto el cómo, que es importante porque si usted va a recuperar el espacio público. Todo ese proceso con las instituciones lo tiene que liderar el municipio. Es una responsabilidad de gobierno. Pero es recíproco. Sí, pero viste, acá hubo toda una discusión de quién se tiene que hacer cargo, como usted bien decía. Bueno, hay un principio que es el principio de subsidiariedad, que dice que las cuestiones territoriales, digamos, porque la consecuencia de la inseguridad la padece el ciudadano rafaelino. Es de la provincia de Santa Fe, pero en primera instancia rafaelino, que dice que la primera entidad que tiene que resolverlo territorialmente es la entidad más cercana. Obviamente que por una cuestión jurisprudencial, de jurisdicción y de facultad de poder de policía, no es de la ciudad, pero el abordaje es muchísimo más complejo y se puede estar en el territorio. Claro. Sí, lo escuchamos. Bueno. Ahí ¿dónde terminó? Sí. Bien. Él decía ganar el espacio público. Bueno, esa es la gran deuda. El cómo sería, bueno, por eso, ¿cómo hacerlo? El espacio público, por eso te digo, tiene que, si el Estado no se hace presente, es tierra de nadie. Entonces, en los municipios generalmente lo que se hace es prevenir ese delito, antes de que ocurra el delito. Una vez que ocurre el delito, ya están las otras instituciones, la policía, la justicia, para hacerse cargo de ese delito. Pero la idea es que los municipios colaboren entre todos para que no ocurra ese delito, ¿correcto? Entonces, pero volviendo al tema de este objetivo, el cómo, nuestra idea es decir, bueno, una vez que tengamos ya claros los objetivos y estén todos coordinados, ese plan va a tener distintos programas, que esos programas incluyen el dato. Realmente casi todo el mundo de la seguridad quiere comprar cámaras, poner monitoreo. Eso es la última etapa, eso es tecnología, ¿no es cierto? Eso es la logística. Pero primero, si uno no tiene armado lo más importante de todo, que es el capital humano, ese capital humano va a ser las personas que van a trabajar dentro de esta nueva dependencia, que hay que darle a los que actualmente están trabajando, que se sientan identificados, que van a ser un funcionario público que va a tener su propio plan de carrera, y no que sea una salida laboral temporal, sino que sea algo bien dedicado y capacitarlo, si puede hacer una escuela, ¿no es cierto?, con un plan de carrera. Es una de las posibilidades. Perdón, cuando dice nueva dependencia, ¿se refiere a laburo? Otra cosa. No, estamos hablando de laburo. Me parece que estamos hablando lo que quiso hablar es de una nueva gestión administrativa, en realidad. Bien. O sea, fortalecer hay que fortalecer lo que hay para que no sea visto como un
un empleado Me más imaginé que municipal. podía llegar a interpretar, no, pero la Claro. idea es el enfoque Claro. desde la UR y hay alternativas, pero eso hoy hablarlo es irresponsable. O sea, las alternativas hay que barajarlas con las posibilidades concretas en ese sentido. Entonces, una vez que tenés el capital humano, que lo capacitas todo, después tenés que armar la parte operacional, que es la parte operativa, donde hay que armar toda una reglamentación, una documentación técnica de cómo es la doctrina de conducción de esta gente, cómo es la doctrina de procedimiento, cómo se va a actuar, y la doctrina de empleo, cómo se van a usar las cosas. Una vez que vos tenés todo eso, recién ahí pasás a la etapa de equipamiento logístico, y con esas tres cosas vas a poder hacer un presupuesto para saber cuántos recursos vas a necesitar para poder dar este servicio público, que es un derecho de los ciudadanos, pero en definitiva se tiene que tomar como Sí, un pero nuevo lo servicio. más importante en realidad es hacer hincapié que es un derecho. La seguridad es un bien público, no solo un mero servicio del Estado. Y por eso el enfoque que nosotros siempre hablamos de querer hacernos cargo. La verdad que sinceramente el trabajo es muy técnico, como verás, o sea, no es por ahí lo más directo para abordar, pero nosotros tenemos que ser sinceros con la ciudadanía, que tiene que haber un trabajo técnico por detrás y que para que esté ese trabajo tiene que haber decisión política. Por ahí es mucho más fácil hablar de los números o de las acciones concretas, pero lo cierto es que para buscar una respuesta al problema de seguridad hay que trabajarlo profesionalmente. Y un poco ese es el planteo que nosotros hacemos. Por ahí cualquiera de los dos que tiene experiencia, eso implica recursos. Bueno, un ejemplo, por eso fuimos a Buenos Aires, mostramos por ejemplo el ejemplo en Lanús, todos esos recursos que se invirtieron para hacer más segura la ciudad. ¿Qué hizo? Uno lo ve como un gasto, pero en realidad las experiencias que le hemos mostrado han creado nuevos recursos, nuevas zonas de la ciudad que ahora se desarrollaron sectores gastronómicos, que crearon actividad económica, porque en realidad el fondo, el problema de la inseguridad está relacionado con el desarrollo económico y el desarrollo humano y social y comunitario. Si uno no lo puede desarrollar esas dos cosas por esta inseguridad, es que uno está dejando de generar actividad económica, laboral, empleo genuino. El caso de Lanús fue muy interesante porque enseguida vio cómo donde el problema de seguridad es uno de los problemas más grandes a nivel continental, uno de los mayores distritos judiciales, uno de los más activos, ¿no? Pero vieron un resurgir económico muy importante en la medida que fueron pudiendo trabajar este problema de la inseguridad. Y no, sinceramente el enfoque es un poco ese. Es muy técnico el trabajo, pero es como hay que hacerlo, que es ahí la ves forma de como abordarlo. lo que hablábamos, ¿no? De recuperar el territorio o el espacio público, tiene que ver con que la recuperación es muy concreta para la ciudadanía, la posibilidad de desarrollar negocios gastronómicos, turísticos, culturales, eventos, donde la ciudadanía usa, utiliza, consume y el lugar se vuelve además cada vez más seguro. Eso es lo que significa Es en un círculo concreto. vicioso. Es un círculo virtuoso, que la inseguridad es un círculo vicioso y vos cuando generás seguridad a partir de la utilización de los espacios públicos, a partir de la integración de la gente en la infraestructura, lo que haces es que se invierte esa polaridad y pasa a ser un círculo virtuoso. Es decir, que el uso tiende a evitar la inseguridad. Pero como decía, es un concepto más elaborado. Nosotros tenemos que seguir trabajando en un plan, que es la idea, y la idea es trabajar en un plan concreto, con asesores que manejan el tema tanto de la tecnología como la geopolítica, es decir, de la parte del entramado social y cómo se ha abordado esto en otros lugares. Entonces nos parecía muy apropiado poder trabajar también en el territorio, no solo que se manejen con las estadísticas de las denuncias por narcotráfico que tiene Rafaela, que son muy altas, de los homicidios cada 100.000 habitantes que son altos, de la cantidad de robos o delitos contra la propiedad que son mucho más altos que en otras ciudades también de nuestra provincia, que son parecidas, sino que además podamos estar acá en el territorio. Recién, y en la presentación recién más el tema narcotráfico, que parece un tema como muy grande para abordar desde lo local, pero ¿se puede hacer algo local con el tema narcotráfico y qué se puede hacer? Ahí es uno de esos temas que tienen otro nivel, ¿no? Pues un nivel ya de delito superior porque es crimen organizado. Federal, sí. Y está el debate sobre si a nivel local se puede o se debe hacer. El narcotráfico es tomado, asumido y definido como una especie de problema transnacional fantasmagórico. El problema es que el narcotráfico tiene base local, sí o sí. La droga se vende acá, se consume acá, los que la venden sabemos quiénes son, más allá de eso se nos escapa. Pero ese circuito de llegada al municipio sucede acá y entonces también debe ser abordado.
En ese sentido, por ejemplo, cuento muy brevemente una experiencia en Nezahualcóyotl, que es un municipio en las afueras de la Ciudad de México con graves problemas, muy graves problemas de delincuencia y de narcotráfico. No se trataba de grupitos de narcomenudeo, sino bandas bien organizadas. Viene un nuevo presidente municipal, le dicen allá, lo que sería un intendente, dialoga con la policía, no mucho más, porque hace algo empírico, por así decirlo, a ver qué salía, se pone de acuerdo con la policía, arregla las plazas, ilumina los espacios públicos, pone piscinas, albercas, le dicen en México, piletas, para que la gente use en el verano que es pesado. Esas cosas, el espacio público, esparcimiento, diversión, puestos callejeros de venta de comida, y la ciudad se fue aliviando en plazo bastante rápido. La gente sale a la calle, también es una cuestión cultural mexicana estar en la calle, y el espacio público se fue ocupando. La policía tenía la visión y la misión de hacer algo muy concreto y muy específico. Esa tarea, en una situación mucho más compleja, entendemos que es una cuestión localmente resolvible, posible de abordar. Obviamente, si vos te referís también a las facultades de policía, son delitos federales, pero no hay que abordar el tema de la inseguridad pura y exclusivamente a través de la represión. Es un poco el planteo, que es necesario, que se está trabajando, que todos queremos hacer el esfuerzo, y que lo primero que vamos a hacer es tratar de coordinar efectivamente una buena relación a nivel provincia-municipio. Eso también hay que dejarlo claro porque es importante mencionarlo. Claro. La última pregunta. Tema de usted habla del espacio público, el espacio privado. El tema acá, Rafael, hace mucho el tema de las entradas a las casas. ¿Sí? Ya sea cuando la gente está durmiendo, cuando la gente no está, se va a trabajar, aprovechan. Acá se habló mucho del tema de alarmas comunitarias, no se escucharon hablar del tema, de la necesidad de que los vecinos se organicen o no. Digo, ¿cómo se hace con el tema del espacio privado, de la casa de la gente? Sí, lo que nosotros vimos es que hay un elevadísimo porcentaje de gastos en seguridad privada, o sea, personal de las viviendas, ¿no? Mucho más alto que el promedio nacional en lo que hace enrejado de las casas y alarmas en las casas. Eso supone primero que el fenómeno es muy reciente, hay una explosión de gastos en la seguridad personal. Sí, como decía. Segundo, lo más importante implica que hay una delegación de la seguridad en las personas y en la familia. Es como si se dijera, háganse cargo de su propia seguridad y compren todo lo que sea necesario. No, tenemos que despegarnos de una perspectiva en que las problemáticas de seguridad sean un problema y la solución del problema es responsabilidad de los ciudadanos. Eso, en realidad, como para contrapreguntarte, que no es la intención, eso es una manifestación de que lo que decimos, que el Estado no se hace cargo y que delega el problema a los ciudadanos. Pasa con otras cuestiones también, de nutrición y otros temas puntuales que terminan resolviéndose comunitariamente. Pero no podemos celebrar que la articulación sea del vecino sin la coordinación municipal. O sea, eso no es algo que estamos de acuerdo. Sí, nuestra cuestión, debate sobre la cuestión va más allá. No hay discusión respecto a qué se hace con los delincuentes. Los delincuentes tienen que ser identificados con el sistema de información bien efectivo, ¿no? Y detenidos y llevados a juicio, a las instancias judiciales. El problema es que no queremos que haya una reproducción al infinito de delitos en las calles de Rafaela. Y por eso tenemos que trabajar en las personas, que es la única forma de evitar que la delincuencia se siga desarrollando, básicamente. No hay idea que más genere una sensación de impunidad, además. Exacto. Y miedo en el ciudadano que termina afectando su calidad de vida. Claro. Bueno, por último, esto, digamos, en los papeles y en lo que ustedes pueden planificar y la articulación. Después, en la realidad, a veces están las cuestiones políticas. En Rafaela, bueno, el intendente y el ministro de Seguridad hace como 1 año, 2 años, no sé cuántos años se reúnen, que están enemistados. Hay, digamos, en el caso de que soy el intendente, hay que ver quién toca como gobernador. Digamos, toda esa cuestión es una cuestión que no sé si pasa en otros lados o pasa en Argentina nomás, que la política siempre mete la cola ahí, ¿no? Y eso hay que trabajarlo mucho. Tenés razón con lo que decís, hay que reflexionar como digamos, cómo se maneja la política de nuestra ciudadanía. Nosotros lo que podemos prometer y asegurar es que nuestro esfuerzo de colaboración va a ser absoluto y que no va a venir de nuestra parte ningún tipo de maña política para evitar que esa relación sea perfecta, porque no hay ningún interés que generarle al ciudadano la respuesta a su mayor problema que hoy tiene por lejos, que es la seguridad. Entonces, la garantía es esa, ir hasta la puerta y esperar a que nos atiendan, digamos, esa es la voluntad absoluta de coordinación. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias.